Soy cristiano, me llamo Manuel, nací en el evangelio, firme en su piel. Nieto de un pastor fiel que sacudió mi pueblo con sermones de miel. Lleno el alma de fe en aquel que nunca falla, en aquel que es rey. Soy músico, Dios me dio el don, pero por un tiempo lo usé para mi ilusión. Yo quería sentirme bien, pensaba que era eso, pero era al revés. Lo usé para el enemigo de las almas, y hoy se rompe esa cadena, se cae en sus trampas. Satanás, te voy a hablar, escucha bien lo que te voy a decir ya. Jesús, mis pecados perdonó, Jesús mis enfermedades sanó, en aquella cruz me compró y con su sangre me lavó. Jesús, mis pecados perdonó, Jesús mis enfermedades sanó, en aquella cruz me compró y con su sangre me lavó. Primeramente me he visto de la armadura, la que Jesús me dio, la que me asegura, y su sangre me cubre de todo ataque. Nada se mueve si Dios no lo permite, nadie me saque. Tú no tienes poder en ningún lugar de este tren, no tienes autoridad sobre mi casa, mi hogar, mi paz, y sobre mi familia, ni la familia de mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres, ni la sangre que se alza, ni la familia de allá, ni la familia de acullá. Te vas tú y tus demonios lejos de mi lado ya. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No importa de dónde nos estás mirando, aquí estamos en un programa más de reflexiones cristianas, pero más que eso, enseñanza. No soy pastor, no me considero pastor, pero y queremos enseñar la doctrina de Jesús. Vamos hoy a estar hablando de Samuel, el profeta Samuel. Vamos a hablar de este joven. ¿Quién era Samuel? ¿Para qué fue llamado Samuel? ¿Qué hizo Samuel? Amén. Y vamos a estar basándonos en la historia de Samuel, en Primera de Samuel, capítulo 3, del verso 1 hasta el 10. Primera de Samuel, capítulo 3, del verso 1 hasta el 10. Y vamos primeramente a orar y después leer la Biblia. Señor, bendice esta palabra y que pueda llegar a los corazones que realmente le hagan falta. Quita todo estorbo y sé tú hablando por medio de mí, Señor. Me escondo detrás de ti para que hables tú a las personas más necesitadas. Amén. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo del 1 al 10. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando allí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel.
Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún la voz de Dios, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí que Jehová llamaba al joven, dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo escucha. Bien, en los días en que gobernaban los jueces, el libro de los jueces está en la Biblia, lo hemos leído. En los días que gobernaban los jueces en el pueblo de Israel, nacía un niño, descendiente de un matrimonio que su nombre era el matrimonio. Los que integraban el matrimonio eran Elcana y Ana, una de sus esposas. El niño que nacía se llamaría Samuel, el que más tarde sería el principal líder para Israel, y el cual procedería a ser el hombre que Dios usaría para acercar nuevamente su pueblo, ya que Israel en ese momento histórico en donde se encontraba viviendo, se había alejado de la presencia de Dios. El escenario significativo que estaba viviendo el pueblo era un ambiente oscuro, y donde el panorama en que se desarrollaba esta historia incluía el tabernáculo y los sacerdotes del tabernáculo, por supuesto, incluyendo al sumo sacerdote Elí, y por supuesto a sus hijos que eran sacerdotes en la ciudad de Silo, donde los cuales actuaban de manera impía y corrupta. Los hijos de Elí, que eran sacerdotes en el tabernáculo en la ciudad de Silo, actuaban impíamente y corruptamente. Samuel, para algunos historiadores, porque primero tenemos que saber la vida de Samuel, tenemos que saber de dónde salió Samuel, tenemos que conocer en qué parte históricamente vivió este joven. Samuel, para algunos historiadores, discrepaban entre muchos sobre la edad del joven, la edad del niño, pero el historiador judío Flavio Josefo, que era un historiador que vivió en la época exactamente de los judíos, afirma en su libro que escribió Antigüedad de los Judíos que Samuel tenía 12 años. O sea, que Samuel no era tal un niño como así decir, sino que era un adolescente. Bueno, sabiendo ya el contexto histórico, sabiendo quién eran los padres del joven Samuel, sabiendo que Samuel fue fruto de Ana, y Ana era estéril, y fue fruto
de la mano de Dios. Dios le concedió el hijo a Ana, que tanto quería, que tanto anhelaba, y Ana le hizo una promesa a Dios. Si Dios le daba el hijo, se lo iba a entregar a él para que trabajase, para que estuviera en el templo de Jehová todos los días de su vida. Así fue. Ana lo entregó ya después que fue destetado el niño, pero Flavio Josefo, como ya leíamos, afirmaba en su libro de que el niño tenía alrededor de 12 años de edad. Bueno, sabiendo todo esto, como ya habíamos hablado, el contexto histórico y demás, vamos a entrar en lo que nos interesa, o sea, en la revelación de Dios para nosotros hoy en día. Bien, veremos varios puntos claves que Dios nos deja en la historia en la cual estamos estudiando hoy en día. Vamos a ver varios puntos claves. Vamos a dividir esta enseñanza en dos partes. En saber escuchar y poner por obra la palabra de Dios. O sea, no solamente entender la palabra, no solamente estudiar la palabra, no solamente escudriñar la palabra, sino ponerla por obras. O sea, estudiamos verdaderamente la palabra de Dios, después la ponemos por obra. Yo creo que esto debemos de reflexionar sobre estudiar la palabra y ponerla por obra. Y sí, vamos a ver varios puntos clave, pero antes quiero leerles esta nota. Vivir en el templo, dormir en el templo de Dios, trabajar en el templo de Dios, no quiere decir conocer a Dios. Conocer a Dios es andar en santidad. Es andar en santidad, meditando en su palabra de día y de noche, orando en todo tiempo, tratando de vivir la vida justamente, tratando de ser justo, tratando de estar en santidad delante de Dios todos los días. Todas estas cosas nos cuesta todo esto que hemos dicho. Sí, nos cuesta porque Dios nos manda a hacer cosas. Dios nos manda a hacer cosas para llegar al varón perfecto, a la estatura del varón perfecto. Y no todas estas cosas las hacemos realmente. No todas estas cosas las realizamos cotidianamente. No oramos por nuestros enemigos. No oramos por aquellas personas que tienen problemas y dificultad. No le tendemos la mano a nuestros enemigos. No vamos afuera y vemos a aquella persona que está pidiendo limosna. Ojo, pidiendo limosna porque realmente le hace falta, no para vicio. No vamos y le llevamos un plato de comida a los necesitados. No vamos a la cárcel. No leemos la Biblia juntamente con las personas necesitadas. No oramos. Muchas veces no hacemos lo que nos manda Dios en los 10 mandamientos. No lo hacemos. Pero
Vamos a hablar en este momento, en este punto, vamos a hablar de Samuel. Samuel, cómo andaba. Samuel, cómo se vestía. Samuel, cómo era en la casa de Dios. Samuel se vestía de una manera diferente a los otros sacerdotes. Samuel trataba de andar en santidad delante de Dios, siendo un joven y un niño. Samuel trataba de hacer la voluntad de Dios. Samuel trataba de hacer conforme a lo que el maestro le mandaba, al sumo sacerdote le mandaba hacer. O sea, era mentoreado y enseñado por Elí. Pero Elí tenía una debilidad. No supo poner a sus hijos en línea con la voluntad de Dios. Los hijos de Elí, la Biblia lo dice, pueden leerla en Samuel, de la manera que andaban, qué es lo que hacían, cómo lo hacían. No estaban bien delante de Dios. Y al final de todo, Dios ejecutaría un juicio para con esta familia. No te quiero poner temor, ni te quiero dar temor en tu corazón de que si haces, de que si no haces, Dios va a poner juicio igual que esta familia. No, sí, Dios pone juicio, pero para eso vamos a estudiar qué nos quiere dejar el Señor, qué nos quiere decir. Como siempre digo, las enseñanzas que están en la Biblia, las historias que relataron los que escribieron la Biblia, que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Lo que está escrito en la Biblia primeramente está escrito para enseñanza de aquellos que estaban con él o anteriormente, y para nosotros hoy en día. Siempre lo digo y siempre lo diré. Después de haber conocido todo esto de Samuel, ¿qué tenía Samuel? ¿O cuál era la iniciativa? O sea, había una iniciativa divina y la soberanía de Dios. Dios tenía algo en mente, porque en ese momento los hijos o Elí no estaba bien y había que reemplazar al sumo sacerdote, y había que reemplazar a los que trabajaban, porque no estaban haciendo lo correcto delante de Dios. Bueno, Dios tenía algo en mente. Dios estaba trabajando algo, estaba mirando de cerca a alguien, y este alguien se llamaba Samuel, en el cual más adelante lo conocemos como el profeta Samuel. Dios llama a Samuel respectivamente a pesar de que no conocía la voz de Dios. Por eso yo decía anteriormente que trabajar, que dormir, que estar, que hacer en el templo de Dios no quiere decir que conozco a Dios. No quiere decir esto. Samuel estaba dentro del templo, dormía, hacía, trabajaba y dormía cerca del arca del pacto, pero aún no conocía la voz de Dios y no conocía revelación alguna de Dios, porque la Biblia es clara que en ese momento la palabra de Dios era escasa. No conocía la voz del Señor. ¿Qué pasa? Dios demostró que el llamado no depende de la experiencia humana
no depende de la experiencia que tú tengas, sino de la gracia de Dios. Te explico por qué digo iniciativa divina y soberanía. Dios es soberano por sobre todas las cosas. ¿Y por qué digo iniciativa divina? Porque venía de parte de Dios. Samuel dormía en el templo, como ya hemos hablado todo esto, pero no conocía la voz de Dios, ni tenía la revelación. ¿Por qué? Por todo lo que estaba pasando en ese entonces en Israel. La voz de Dios y la palabra de Dios era escasa. Muy pocas veces Dios hablaba y muy pocas veces Dios decía. ¿Por qué? Por los actos impíos y corruptos de los sacerdotes. Amén. Entonces, no quiere decir de que yo tengo más experiencia en el evangelio, que yo tengo 50 años, que yo tengo 20, 30, 10 años de experiencia en el evangelio, Dios me va a usar. No, amado hermano, eso no es así. Puedes tener 10 años y Dios te usa. Puedes tener 20 años y Dios te usa. Puedes tener 30 y 40 años en el evangelio y Dios te usa. Pero puedes tener un año en el evangelio y Dios te usa. O puedes tener 20, 30, 50 y Dios no usarte. También. Porque no es por la experiencia que yo tenga, ni por los estudios que yo tenga. Los estudios no quiere decir que sean malos. Son buenos estudiar teología en un seminario, estudiar la Biblia, escudriñar, sí, todo eso. Yo no digo que sea malo, pero eso no te da garantía delante de Dios de que Dios te use. Sí, puedes hacer todo esto, pero todo esto puede ser conocimiento para ti, no para los demás. Puedes llevar 30 y 40 años en el mismo iglesia, en el banco sentado y Dios no usarte. Puedes llevar un año en la iglesia y Dios sí usarte, porque depende de tu corazón. Depende de lo que Dios vea. Y Dios estaba mirando de cerca a Samuel. Lo estaba mirando de cerca. ¿Por qué Dios es soberano? Porque Dios hace lo que quiere. Cuando quiere, en el momento que quiere y cuando le dé la gana, por así decirlo. Por eso digo que Dios es soberano y Él mira y ve en el momento que hace, actúa. En el momento que Él cree, puede actuar. Este es el momento, pues voy a actuar. Y en ese momento el que estaba viviendo Samuel, era el momento preciso. Lo estoy mirando el corazón. O sea, Jehová decía, yo estoy mirando al corazón de Samuel. Yo estoy mirando a este joven, se está levantando, está en santidad, está... ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, amado hermano? El segundo punto clave, la condición espiritual. El llamado ocurre en una época donde la palabra de Dios era escasa debido al mal liderazgo de Elí, del sumo sacerdote, lo que destacaba la necesidad de nuevos instrumentos fieles. Perdón, ¿por qué digo nuevos instrumentos fieles? Tú y yo somos instrumentos para Dios. Tú y yo somos un instrumento que podemos ser en las manos de Dios si tenemos verdaderamente la condición espiritual que Dios quiere de ti y de mí. Dios quiere una condición espiritual lo más santo posible. Dios quiere una condición espiritual lo más acercado a una persona justa. O sea,
la condición espiritual lo más cercano a la estatura del varón de Dios. O sea, el llegar a la estatura de Dios quiere decir que es un proceso todos los días de nuestra vida, llegar a cumplir con la estatura del varón perfecto. Eso es otro tema. Pero la santidad, la oración, el estar íntimamente con Dios, el caminar a Dios y sobre todas las cosas, conocer la voz de Dios, conocer a Dios. ¿Qué condición tenía Samuel? Yo creo que en los ojos de Dios la condición de Samuel era perfecta. Hacía falta hacer un reajuste en aquel tiempo del sacerdote, hacer un reajuste en aquel tiempo, en el templo de Dios. Y Dios ya le había echado el ojo a Samuel, por así decirlo. Samuel, tratando de hacer lo correcto delante de Dios. Ahora, no solamente es la soberanía de Dios, no solamente Dios estaba mirando a aquel joven, no solamente le estaba dando a Samuel, lo estaba, por así decirlo, procesando. No solamente eso, sino que Samuel tenía disponibilidad y obediencia. Samuel tenía disponibilidad y obediencia. La respuesta de Samuel, ¿cuál es la respuesta de Samuel? Le cuento. Heme aquí. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Esa palabra solamente en el idioma hebreo, en hebreo, Ineni es una palabra hebrea bíblica que significa literalmente heme aquí, aquí estoy. O sea, ¿qué significa esta palabra? Señor, habla que tu siervo escucha, por así decirlo traducido. Heme aquí, Señor, habla que tu siervo escucha. ¿Qué refleja esta palabra? Refleja entrega total a Dios. ¿Qué significa? Sumisión total a Dios. ¿Qué significa? Reconocimiento de la autoridad divina del Creador. O sea, habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo escucha quiere decir en castellano, en español, quiere decir heme aquí, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. Ineni es la palabra hebrea, pero traducida al castellano, heme aquí, aquí estoy. O sea, yo estoy sumiso a tu palabra. Yo me entrego a ti totalmente. Yo reconozco tu autoridad, Señor Jesús. Dios lo estaba procesando. Samuel tenía la condición espiritual que Dios quería, pero Samuel tenía disponibilidad y obediencia total a Dios. Tenía disponibilidad, tenía obediencia, tenía entrega, tenía sumisión y tenía el reconocimiento de la autoridad de Dios. En ese momento, claro, porque el mentor en aquel momento 3 veces lo levantó, heme aquí, oye, estoy yendo a ti, tú me llamas, oye, estoy yendo a ti, tú me llamas, oye, estoy yendo a ti, y fue cuando se dio cuenta que no era nadie, era Dios que lo estaba llamando al muchacho. Entonces, Elías estaba perdiendo ya el reconocer a Dios. Pero
se acordó en aquel entonces. Oye, si te vuelve a llamar, es Dios. Dile, heme aquí. Aquí estoy. Heme aquí. Habla que tu siervo escucha. Cuando dice tu siervo, quiere decir yo soy tu siervo, tu esclavo. Dime lo que quieres decirme y yo lo voy a hacer. Esta es la primera parte de esta enseñanza. Es la primera parte de esta enseñanza. Saber escuchar la voz de Dios. Pero el saber escuchar la voz de Dios no quiere decir que si vivo en el templo, trabajo en el templo, que si hablo en el templo, que si estoy trabajando en el templo, que si ando constantemente con el pastor, quiere decir que yo conozco a Dios. No. Para concluir este tema, esta primera parte del tema, no quiere decir eso. Yo conozco a Dios cuando soy amigo de Dios. Yo conozco a Dios cuando yo ando en santidad. Yo conozco a Dios cuando yo tengo la fe, cuando tengo el amor. Yo conozco a Dios cuando oro constantemente. Yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios cuando yo sé cómo Él actúa. Oye, Dios actúa conmigo de tal manera que yo sé cuando quiere hablar conmigo. O yo sé lo que me está diciendo. O yo sé que esto viene de parte de Dios porque yo sé cómo Dios habla conmigo. Eso es conocer a Dios. Conocer a Dios es saber en el momento, o sea, todas estas cosas, oración, andar con Dios, caminar con Dios, o conocer a Dios, ser amigo de Dios, porque cuando uno es amigo de alguien, sabes cómo es ese alguien, ¿no? Entonces, si alguien viene a hablarme mal de mi amigo, yo sé, él no lo pudo haber dicho porque yo lo conozco, yo sé cómo es él, yo sé lo que dice él, lo que diría él, ¿me entiende? Entonces, el trabajar en la obra de Dios, en la casa de Dios, el estar en la casa de Dios, no quiere decir que yo conozca a Dios, si no me entrego totalmente a Él, si no hago la voluntad que Él quiere, si no me alejo de los pecados, si no me alejo de lo que es Dios, del propósito que Dios quiere en mi vida. Si yo me estoy alejando de todo esto, entonces yo no conozco a Dios, ni voy a conocerlo. Yo conozco a Dios cuando yo hago todas estas cosas. Cuando estoy en el propósito de Dios, cuando yo oro cuando tengo una relación con Dios diaria. Amén. Entonces, Samuel tenía el proceso de Dios en su vida, porque desde que su madre Ana lo entregó al templo, al sacerdote, hasta que Dios lo llamó, hubo un proceso en su vida. Entonces Dios lo estaba mirando, pero lo estaba procesando. ¿Qué más? La condición espiritual en que estaba Samuel y la disponibilidad, la obediencia, la entrega, la sumisión que tenía Samuel. Amén. Aquí terminamos la primera parte de esta enseñanza, que es el saber escuchar a Dios. El saber escuchar a Dios. El saber escuchar a Dios nos puede librar de muchas cosas. El saber escuchar a Dios nos puede librar, de muchas cosas, de accidentes, de enfermedades o de la misma muerte. El saber escuchar a Dios. ¿Y cómo sabemos que escuchamos a Dios? Lo mismo, con lo mismo que estamos hablando. Termino.
¿Cómo sabemos escuchar a Dios? Estando o pasando el proceso que Dios nos deja que pasemos. Sí, porque Dios deja que pasemos un proceso para saber qué está dando. La Biblia dice que somos probados como el oro. Somos probados como el oro. ¿Me entiendes? Esa es la soberanía que Dios tiene sobre todo el mundo. La condición de Dios, la condición espiritual que tenemos nosotros. Y la disponibilidad, la obediencia, la entrega y la sumisión que podamos tener tú y yo para con Dios. Hermano, terminamos esta primera enseñanza de este primer tema y después nos vemos en la siguiente, que es poner por obra toda esta enseñanza, poner por obra todo lo que Dios nos dice, escudriñar la palabra y ponerla por obra. ¿No es verdad? Pues, que Dios te bendiga, amado hermano. Muchas bendiciones. Soy cristiano, me llamo Manuel, nací en el evangelio, firme en su piel. Nieto de un pastor fiel que sacudió mi pueblo con sermones de miel. Lleno el alma de fe en aquel que nunca falla, en aquel que es rey. Soy músico, Dios me dio el don, pero por un tiempo lo usé para mi ilusión. Yo quería sentirme bien, pensaba que era eso, pero era al revés. Lo usé para el enemigo de las almas, y hoy se rompe esa cadena, se cae en sus trampas. Satanás, te voy a hablar, escucha bien lo que te voy a decir ya. Jesús, mis pecados perdonó, Jesús mis enfermedades sanó, en aquella cruz me compró y con su sangre me lavó. Jesús, mis pecados perdonó, Jesús mis enfermedades sanó, en aquella cruz me compró y con su sangre me lavó. Su sangre me cubre de todo ataque, nada se mueve si Dios no lo permite, nadie me saque. Tú no tienes poder en ningún lugar de este tren.